Hola y bienvenidos a Solo son historias. Vivimos en un mundo cada vez más anárquico. Todos los días las noticias acerca de violencia y demás males que afectan a nuestra sociedad abundan. Y personalmente siento que se debería hacer algo. Pero ¿en verdad se puede? ¿Llegar a vivir en una sociedad utópica es posible? Antes de responder esto deberíamos entender por qué vivimos como vivimos y por qué las leyes y por qué las normas. Aunque a veces muchas personas ni siquiera las siguen ni las respetan. Pero alguien hace muchos años se preguntó lo mismo, y he aquí su trabajo. El contrato social de Thomas Hobbes en el día de hoy. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés del siglo XVII conocido por su trabajo El Leviatán, en el que aborda la naturaleza de la sociedad y el hombre. Hobbes creía que los seres humanos son por naturaleza egoístas y están impulsados por un deseo de poder. Él argumentaba que la vida en un estado natural y sin un gobierno que impulsara la ley y el orden sería un total caos. En su opinión, la única forma de garantizar la seguridad y la paz en la sociedad era mediante un contrato social entre los ciudadanos y el gobierno. Según Hobbes, los ciudadanos ceden su poder, tienen que ceder su poder al gobierno para proteger sus derechos y garantizar la estabilidad en la sociedad. A cambio, el gobierno tiene el derecho y la obligación de hacer cumplir la ley y mantener el orden. Hobbes sostenía que la autoridad del gobierno debe ser absoluta y que cualquier intento de resistirlo o desobedecerlo era una amenaza para la seguridad social. Es importante señalar que la teoría de Hobbes del contrato social es vista por algunos como incompatible con los ideales democráticos, ya que se basa en un gobierno centralizado y autoritario. Sin embargo, Hobbes argumentaba que un gobierno fuerte era necesario para garantizar seguridad y estabilidad, y que la democracia podría llevar a todo lo contrario, a una inestabilidad y por ende al caos. ¿Cuáles son las implicaciones del contrato social? La teoría del contrato social de Hobbes tiene implicaciones profundas para la política y la sociedad. Por un lado, sugiere que la autoridad del gobierno es absoluta y que los ciudadanos deben obedecer para garantizar su seguridad y estabilidad en la sociedad. Por otro lado, también plantea preguntas sobre los límites que debería tener el poder y la relación entre el gobierno y los ciudadanos. A continuación, 5 citas relevantes de Thomas Hobbes. El hombre es el lobo del hombre, dicho en el Leviatán. El gobierno es necesario no porque el hombre sea naturalmente malo, sino porque el hombre es naturalmente malo. También del Leviatán. La única forma de establecer un poder común que pueda defenderlos de la invasión de los extranjeros y lesiones entre unos y otros, y así asegurarlos de manera que su propia industria y por los frutos de la tierra puedan alimentarse y vivir contentos, es conferir todo su poder y fuerza en un solo hombre o en una sola asamblea de hombres, que pueda reducir todas sus voluntades por mayoría de votos a una sola voluntad, Leviatán. Porque tal es la naturaleza de los hombres que aunque puedan reconocer a muchos otros como más ingeniosos o más elocuentes o más eruditos, difícilmente creerán que hayan muchos tan sabios como ellos mismos, porque ven su propio ingenio cerca y el de los demás a distancia. El Leviatán. Y finalmente, el derecho de toda soberanía se funda en el consentimiento y acuerdo de aquellos a los que se les ha confiado el poder soberano. Decide. ¿Cuál es la relevancia del contrato social de Hobbes en la actualidad? La teoría del contrato social de Hobbes sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en el contexto de la seguridad y estabilidad dentro de la sociedad. La idea de que el gobierno debe tener autoridad absoluta para garantizar la estabilidad sigue siendo objeto y materia de debate. Algunos argumentan que un gobierno autoritario es necesario en tiempos de crisis, como vivimos en la pandemia, mientras que otros defienden la necesidad de democracia y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, el contrato social de Hobbes plantea preguntas sobre la relación entre el gobierno, los ciudadanos y los límites que debería tener el gobierno. ¿Qué sucede cuando el gobierno abusa de su autoridad? ¿Cómo pueden los ciudadanos hacer valer sus derechos en un gobierno autoritario?
Estas son preguntas que siguen siendo relevantes en la actualidad y que deben ser abordadas en cualquier discusión sobre la teoría del contrato social de Hobbes. En conclusión, en resumen, la teoría del contrato social de Thomas Hobbes plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del gobierno y su relación entre gobierno y ciudadanos. Aunque algunos ven su teoría como incompatibles con la democracia, sigue siendo relevante en la actualidad y puede ser utilizada para examinar cuestiones relacionadas con la seguridad. Como dijo Thomas Hobbes, sin el poder común, los hombres están en condición de guerra todos contra todos. ¿Es verdad o no? Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y recuerda, estas solo son historias.